Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Fernando Garzón Orellana de Informe Ecuador en un nuevo programa de soberanía realizado a través de este prestigioso canal de la Unión Nacional de Periodistas, Guayas, dirigido por el gran amigo, compañero, el licenciado Richard Sellán, quien permite con esta forma ampliar este proceso de información, conocimiento sobre temas claves, muchos de ellos internacionales. En esta ocasión vamos a tener el programa denominado Cónclave, entre el norte o el sur global. Evidentemente es un tema de actualidad, y siendo de actualidad también tiene muchas aristas, muchas preguntas, muchas incógnitas. Algunas de ellas vamos a tratar de hoy ponerlas en blanco y negro, o mejor dicho, a colores, para que podamos en ese sentido un poco tener un criterio propio que nos permita un poco interpretar cómo la historia de la humanidad también cruza el Vaticano, la sede, Italia, Roma, y cómo esto se inserta en un proceso mundial entre lo que se ha denominado esta sur global, confrontado con el global del norte, del occidente, pero más allá de eso, confrontado también saberes, principios, doctrinas, que son parte incluso de la herencia que nos está dejando Francisco y que ahora entran a ser consideradas en función del sucesor. Pues bien, entramos entonces, no sin antes agradecerles que nos comenten, cada uno de ustedes, que comparta este programa y claro, para nosotros es muy importante ponerle like, ponerle la aprobación. En ese sentido, pasamos entonces al siguiente slide. Y vamos a empezar por algo que en principio pudiese significar un referente importantísimo. Sí, va a ser un referente importantísimo. Esto es, ¿cuál es un poco la herencia, la tendencia que deja marcada Francisco de Papa argentino a partir de sus encíclicas, más allá de sus declaraciones, sus cartas y tantas referencias que tenemos ahora en redes, cada uno quizás más inspirador que otras, donde claramente se ve un criterio, una especie de esta doctrina que nace, se complementa con la doctrina de la Iglesia, que ya se ha generado principalmente a partir del concilio ecuménico que se celebró a raíz de este proceso que derivó en la teología de la liberación. Podemos decir un primer referente entonces. El Papa Francisco representa una especie de continuidad de eso, de una iglesia no solo para los pobres, sino con los pobres. Y uno de los referentes que nos permite tener precisión de esto son sus encíclicas. Esto es, como quien dice, sus decretos, como diríamos en el ámbito del gobierno civiles, en gobiernos de estados, pero que nos permite ver cuáles han sido sus enfoques principales en el ejercicio de su papado. Y tenemos 4 encíclicas, las que él promovió en diferentes momentos. La Lumen Fidei, del 29 de junio del 2013, que trata sobre la luz de la fe. O sea, parte de una primera precisión, un desarrollo, no solo conceptual, sino del rol de la Iglesia a partir de esto de que ha sido propio, muy común, de la doctrina de la fe, pero a partir de estas nuevas luces que se generaban en los nuevos tiempos. El Laudato Si, la siguiente encíclica del 24 de mayo, ya un poco precisa un salto, podríamos decir, de articularse ya en el 2015 a lo que era una tendencia mundial de muchas fuerzas sociales, muchos sectores, incluso políticos, que era el tema del medio ambiente y la ecología. Es evidente que eso era un avance de la doctrina de la Iglesia, vinculado ahora al tema medio ambiente y ecológico como parte de lo social. La siguiente, Frutile Tutti, eso fue el 3 de octubre de 2020, que aborda la fraternidad y la amistad social. Esto es, ese ámbito que derivaría incluso en algo que vamos a ver más adelante, esa relación entre los seres humanos, ese encuentro, el hacer con y en la Iglesia, el poder generar
una especie de entropía, una especie de vínculo real entre seres humanos, por la paz, por la fe, por la recuperación incluso de la esperanza. Y claro, tenemos ya la última del 24 de octubre del 2024, poco tiempo atrás, del Exit-Nos, que explora el amor humano y divino de Jesús, un poco el corazón de Jesús. Incluso, como estamos viendo, esto está muy vinculado a esa suerte del cómo el amor humano y divino que nace desde el corazón de Jesucristo deviene en una actitud ante la vida, ante el mundo y ante la propia necesidad de la generación espiritual de cada uno de los seres. Hemos entonces un poco ubicado estas encíclicas que nos dan una pauta clara. Son propuestas, son lineamientos, son aportes a la doctrina de la Iglesia que se inserta en estas últimas décadas vinculado a lo que muchos han dicho que son propuestas progresistas, incluso algunas hasta revolucionarias, porque efectivamente es un avance a partir de lo que muchos movimientos sociales ya lo estaban generando en muchas partes del mundo, el tema de la ecología, el tema del amor, el tema incluso, y eso por declaraciones, el tema de las igualdades y otros aspectos que nos dan una pauta de Francisco en cuanto a sus encíclicas generan estos procesos. Pero tenemos un desafío a partir de las decisiones de Francisco en su papado, la siguiente. ¿Cuáles son esos desafíos? Hay dos grandes desafíos. Él promovió y estableció lo que fue la declaración de jubileo 2025. Esto es, la Iglesia, y en este caso el Papa, estableció que el nuevo jubileo, que se celebra cada 25 años, desde la Iglesia católica, apostólica y romana, como una forma de generar el perdón, el superar a las deudas, del superar también esas suertes de pecados que puede llevar cada ser humano, el abrir el corazón a todos, más allá de religiones, posiciones políticas y otras, pero este jubileo 2000 tiene una particularidad, derivó en cuanto a la interpretación y el seguimiento generado desde muchas fuerzas sociales muy humanas y con experiencia con respecto al tema de la deuda. Sí, de la deuda de las naciones, de la necesidad que los grandes poderes del mundo, los grandes sectores financieros, lo vamos a tratar eso más adelante, reconozcan que hay deudas que son oprobiosas, que son culposas, odiosas, dicen los técnicos jurídicos. Esto es, que no deberían ser pagadas, o en el mejor caso renegociadas en términos favorables para los pueblos y naciones que se han ido endeudando miles de millones de dólares por todas partes del mundo y en particular los países del sur global, nuestros países de Latinoamérica, de África, de Asia. Y el jubileo 2025 abre una nueva puerta de la posibilidad, como fue el jubileo 2000, en donde en algunos países, incluido el Ecuador, permitió renegociar la deuda en condiciones absolutamente favorables que liberaron más de 8.000 millones de dólares para beneficio del desarrollo productivo y social del Ecuador. Así fue también en otros países. O sea, ya hay experiencia. Y ahora el jubileo 2025 también va a ser un camino propiciatorio, más allá del aspecto espiritual, estrictamente cristiano, de que se perdonen los unos a los otros, también que unos estados, diríamos así, perdonen a otros estados. Realmente la palabra perdón puede ser mal interpretada, pero es porque las deudas han sido impuestas, han sido odiosas, dicen los técnicos. Y también tenemos otro desafío, porque el sínodo que se va a dar en el 2028, sínodo, es la reunión mundial que va a ser en Roma, de lo que es no solo las jerarquías religiosas, sino también los representantes que vienen de las diferentes partes del mundo, de las iglesias, del Cristo Redentor, de las comunidades cristianas de base, se están ya organizando porque empezó hace ya 4 años a promoverse lo que va a ser el nuevo sínodo, que significa una iglesia sinodal.
en donde haya comunión entre todos, la participación, la misión, donde esta fase de implementación del sínodo culminará con una asamblea eclesial en octubre de 2028. ¿Qué significa esto? Que ya las organizaciones eclesiales que están muy cercanas a estos procesos, no tanto de liberación, por decirlo así, pero sí de poder un poco emancipar la mente y poder estar no para el pueblo, sino con el pueblo. O sea, es un nuevo tipo de iglesia basado en la comunión entre todos, de la participación, la realización conjunta. O sea, ir más allá de la parte institucional, la parte estructural, hasta burocrática, podríamos decir, de lo que hace la iglesia. Esta propuesta del sínodo planteada por Papa Francisco es una apertura para que en el 2028 se haya transformado la iglesia en una iglesia realmente no para el pueblo, sino con el pueblo, en forma conjunta, tanto seglares, tanto aquellos que ejercen el ministerio a través del sacerdocio y sus diferentes niveles de obispos, de cardenales, junto con el pueblo, asuman la nueva iglesia, una iglesia de todos y para todas. Esto va a depender mucho de quién sea el próximo Papa, que vamos a ver que no es problema de nombre. También, como seres mortales que somos, será un problema del poder. Eso lo vamos a discernir inmediatamente, la siguiente. Y decíamos de eso, y para eso un poco vale remontarnos a la historia, un poco discernir dónde, cómo se estableció esta referencia de el Vaticano. Eso significa ubicar claramente qué representa este centro mundial de la religiosidad, del catolicismo, del cristianismo. Y tenemos que necesariamente remontarnos a la historia para ubicar el contexto en que se va a dar el próximo cónclave, la incidencia incluso de la historia. ¿Y qué es lo que tenemos de ahí? Tenemos algo que es realmente sumamente importante, porque vemos que en este gráfico, lo que fue el Imperio Romano, ustedes ven ahí en ese mapa, incluía Italia, sabíamos, no se olviden, Imperio Romano, Roma, pero también incluía, y muchos conocen por la historia, en la escuela, en las formaciones que se dan, los analistas, que ese imperio incluía obviamente también las zonas de Asia, zonas de África, España, o sea, era múltiple, Francia. Y claro, ahí se da el hecho que todo el mundo conoce, que ese imperio romano controlaba, colonizaba, imponía sus políticas en Palestina. Esto es donde nació el cristianismo. Por eso un poco vamos a ver cómo eso deriva luego a que la sede, el centro mundial del catolicismo y de la Iglesia Católica en particular, esté en Italia, porque está vinculada, originada a partir del Imperio Romano. Pero han pasado, y miren ahí vienen los datos importantes, el 27 de febrero del año de 380, después de nuestra era, después de Jesús, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio. O sea, ese es el inicio de la iglesia. La fe ya existía, esa la generó Jesús con su enseñanza en el Nuevo Testamento. Pero la fe desde el punto de vista de la institucionalidad en los hechos es desde el 27 de febrero del 308, porque es el Imperio Romano, el emperador Teodosio, que da, como quien dice, nacimiento oficial a lo que es la religión desde el punto de vista del proceso ya institucional, por no decirlo, del proceso de validación del poder más grande que había, a lo menos en esa parte del mundo, y que eso derivará a la larga en un conjunto de referentes que van a influir en el actual cónclave. Veamos la siguiente. Y aquí vemos algo que nos parece interesante poder precisar. ¿Por qué razón? Porque lo que tenemos en esta parte es
lo que fue el Imperio Bizantino, que se denomina como Imperio Romano de Oriente. Imperio Bizantino, simplemente Bizancio, a la mitad oriental del Imperio Romano desde el 395, recuerden la fecha que dije anteriormente, que pervivió durante toda la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Y cuando hablamos de este Imperio Bizantino, vemos cómo esto se amplió, se concretó en zonas como eran originalmente del conjunto del imperio, y terminó influyendo igual en todas esas regiones. O sea, estamos hablando de la Galilea, en este caso en Francia, España, que era en España, en la zona de África, zonas costeras con el mar Mediterráneo. Estamos también hablando, obviamente, de la parte de Grecia. Bueno, lo que ustedes están viendo en ese mapa, y también Palestina, por supuesto, la zona de Egipto. Y esto nos da una precisión interesante, porque en el mapa inferior podemos ver un elemento necesario, porque ya para un determinado año, para el 1025, lo que vemos cómo está en ese momento este imperio bizantino, porque nos precisa que en el caso de Italia ya no fueron parte de la denominación, la zona norte de Italia, que incluía Roma, Venecia y otras de importantes zonas. O sea, ese imperio se concentró ya finalmente en sus últimas épocas en la parte sur de Italia, aunque mantenía el control sobre el resto de zonas, como el caso de Bulgaria, Grecia, etc. Esto nos va dando una pauta de la configuración del orden mundial en los territorios, de acuerdo a las influencias. Y cuando hablamos de lo bizantino, estamos hablando de una forma de asumir la cultura vinculado a la incidencia que iba a tener el cristianismo y siguió teniendo ya con los siglos. La siguiente. Y aquí quizás hagamos un salto muy grande, pero necesario por los tiempos que podemos tratar estos temas. Pero uno de los referentes que influyó, estamos viendo en esta diapositiva, el Imperio Español. Lo sabemos todos porque lo hemos vivido como latinoamericanos. Y el Imperio Español vemos que cruza algunas regiones del mundo. Ahí está, gran parte de Sudáfrica, todo Centroamérica, gran parte de América del Norte, principalmente México y zonas directamente vinculadas a lo que es actualmente Estados Unidos, obviamente en España, Marruecos y otras zonas, incluso también de Europa, Italia, no todos, y también Filipinas en el otro extremo. Esto nos da una pauta de cómo el Imperio Español, en donde se produjo también, como parte de este proceso de colonización y dominación, también la difusión del cristianismo y por lo tanto este posicionamiento al final de lo que iba a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana. Nos da una pauta que está muy asociada a la distribución de los territorios fruto de la generación de los imperios. Pero hay el otro imperio, el Imperio Británico. No olvidemos que el Imperio Español duró 406 años, que su máximo apogeo fue en 1790. Se inició con el descubrimiento de América, o sea, hay muchos datos, una población que constituía en 68 millones de personas. Y el Imperio Británico, más reciente, porque se dio paulatinamente a nivel de Europa, pero luego se generalizó también, fruto también de colonizaciones, porque fue en 1583, por ejemplo, se dio la colonización de Norteamérica. Y, aunque parezca mentira, el último espacio que terminó la colonización, porque ya dieron la independencia, entre comillas, fue en 1997, como 500 años, en que entregó Hong Kong a China, que es una forma de decir, porque obviamente ahí de por medio hay ciertos conflictos territoriales también. Pues bien, nos da una pauta porque la religión que ahí se impuso en estas regiones fue el anglicanismo y el protestantismo, que fue una derivación, una incisión que se dio en el cristianismo y por lo tanto en la iglesia que había dominado anteriormente en Europa. Y eso determinó mucho algunas diferencias sobre incluso la distribución
de los poderes, no solo políticos, económicos y militares, sino también de la forma como se concreta en los cónclaves la definición de los próximos papas. Pues bien, hemos visto cómo el desarrollo de la Iglesia, más allá del tema de la fe, está muy vinculado por estos procesos que en los territorios son claramente identificables, que están muy vinculados a la expansión a través, lastimosamente, de procesos de coloniaje hacia muchas partes del mundo, y que todo este proceso en los últimos siglos se ha concentrado, desde que era Roma, se constituyó no olvidemos lo que dijimos al principio, y terminó siendo Europa un poco el centro difusor del tema del cristianismo, pero que en nuestros 2 siglos anteriores ya había una clara diferenciación entre católico, apostólico y romano, y el otro que era los anglicanismos, los protestantes, que tendrían otro referente, igual desde la doctrina cristiana y varias formas de interpretación de la Biblia, pero que derivaron no en una dependencia, por decirlo así, total, sobre lo que iba a ser, o fue, y ha sido, la sede de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La siguiente, por favor. Y aquí viene un elemento importante. Primero una reflexión antes de darles a conocer este elemento que es determinante. Normalmente nosotros interpretamos el tema de lo religioso vinculado a la fe. Y es correcto, así es. Interpretamos el tema religioso vinculado al rol divino, se dice, incluso del propio Papa. Vinculamos al ámbito de lo espiritual. Podríamos decir incluso vinculamos a las cosas que no son de ejercicio del mortal, sino son parte del espíritu humano. Como que está más allá del ámbito directo del quehacer, de la cotidianidad, de lo material, y que está más bien en la realización espiritual del alma, la recuperación, pecado, confesión, etc. Es un poco la concepción. Pero eso es la Iglesia como tal. Pero la Iglesia católica, apostólica, romana, ya es un punto importantísimo, se sustenta en la existencia de un Estado. ¿Qué significa Estado? Un organismo que constituye bajo varios ámbitos legislativos, ejecutivos, judiciales y otros campos, con jefes de Estado, que funcionan como todos los estados del mundo. Pues bien, la sede, que es la Ciudad del Vaticano, es un Estado. Pero veamos cómo deriva esto de los estados, cuáles son las características de los estados en las cuales se inserta esta función del Estado vinculado a lo que se denomina el Estado del Vaticano. Lo diferencio de la Iglesia en sí misma, el Estado del Vaticano. Y una referencia que además cruzó toda la constitución de los estados, los últimos 5 siglos, es la Paz de Westfalia, que es una firma que se dio luego un conflicto de 30 años en Europa, donde murieron millones de personas. Bueno, en Europa casi como tienen la costumbre de tiempo en tiempo matarse entre ellos, ya es otra explicación histórica. Pero más allá de eso, lo que queremos señalar es que cuando se dio una firma para bajar las armas, para bajar la violencia, para que no hayan tantos muertos, se firmó lo que se llamó la Paz de Westfalia, porque en ese tiempo no habían estados. Era una especie de reinados, de zonas controladas por príncipes, zonas controladas por estos sectores económicos vinculados a la tierra, a la propiedad, un poco una dinámica en donde había esclavismo, pero que derivaron a través de la Paz de Westfalia en la constitución de los estados modernos. Fue firmada en 1648, fue crucial en la conformación de los estados y el desarrollo del gobierno moderno. Mire, los analistas ponen la palabra moderno, porque esto ha cruzado hasta nuestros días. Y esto, como se dijo, marcó el fin de la guerra de los 30 años ahí en Europa. Pero veamos en qué consistía el Estado. Y cuando yo les lea esto, porque estos son enunciados específicos, piensen de que hay un Estado del Vaticano. Y vamos a ver que eso también funciona así, el Estado del Vaticano. O sea, el ejercicio de un poder. Soberanía plena sobre su territorio. O sea,
el Estado del Vaticano tiene un territorio claramente demarcado y tienen soberanía sobre ese territorio. O sea, el Papa y los poderes de la Iglesia ahí que están concentrados tienen ejercicio total, completo sobre todo ese territorio. Dice también, todos los estados, independientemente de su tamaño y poder, eran iguales ante la ley internacional. Correcto. ¿En qué sentido? El Estado del Vaticano, a pesar de ser, ya vamos a ver esos datos, insignificantes en cuanto a territorio, que no pasan más de 2.000 los que son miembros natos del Vaticano como tal, que sabemos que de un espacio reducido, a pesar de eso, es un Estado y por lo tanto tiene los mismos derechos y atribuciones de cualquier Estado, incluso como el Estado chino, por decirlo así, o Rusia, o Estados Unidos, en el marco de esta que fue la Paz de Westfalia. También se dice que esta Paz de Westfalia, firmada en 1648, que rige hasta ahora en la práctica, es del derecho a la autodeterminación. O sea, el Estado del Vaticano tiene el derecho a asumir sus procesos de interno. El cónclave es parte de su propia forma de ejercer su soberanía y su gobierno. Asimismo, pueden elegir religión, formar alianzas entre sí. Pueden también que hay una centralización del poder, una definición clara de fronteras, de no injerencia en otros estados, o sea, el principio esto de no intervención. O sea, obviamente, en el caso, no hay ejército, en el caso del Estado, del Estado vinculado a la Iglesia, en el Vaticano. Y obviamente tienen para sí como un derecho o una obligación promover la paz a través de la cooperación y la diplomacia. En conclusión, lo que yo he descrito, que ya vemos del año en que se dio esto, está íntimamente relacionado al rol del Estado, al ejercicio del poder, con una particularidad. De acuerdo al concepto de la generación de los estados, también parten desde el punto de vista leninista, de Ilich Lenin, de que el Estado, también de otros famosos, de las doctrinas de las guerras incluso, es una forma de imponer un poder, si es necesario, por la fuerza a un sector que controla el Estado a otros sectores, lastimosamente en términos de clase, a otros sectores menos favorecidos por la economía o impuestos la pobreza, que normalmente es la mayoría de la población. O sea, el Estado se constituye en los hechos, en sistemas actuales capitalistas, en una forma de lograr a través de la fuerza imponer la dominación de clase de quienes controlan, de los bloques de poder. Ese es el concepto desde el punto de vista marxista. Pero vemos que esto está articulado a estos principios que hemos leído. Pues bien, y cuando el Estado del Vaticano se constituye en forma ya definitiva en lo que sería el actual Estado de la Ciudad del Vaticano. Y ahí viene otro tratado. Pasan algunos cientos de años y el 11 de febrero del 1929 se da lo que se llama el Tratado de Letrán y Convención Financiera firmado en Roma. Esto era por una particularidad, porque hasta esa fecha el Vaticano, la Ciudad del Vaticano, y por lo tanto las propiedades, la generación de parte de la existencia en ese territorio, estaba inserto en el Reino de Italia, estaba inserto en ese Estado que era parte de una dinámica de la economía propia de esa región. Y ya vamos a ver quiénes firman ese tratado, para ver la dimensión de lo que significa, porque es en ese momento, y ahí vienen algunos denunciados. ¿Cuáles son estos denunciados? Dice, asegurando a la Santa Sede, Santa Sede estamos hablando de la Iglesia, Santa Sede, la Iglesia, de modo permanente una condición de hecho y de derecho que le garantice la absoluta independencia para el cumplimiento de su alta misión en el mundo. O sea, el Reino de Italia y el Estado italiano, a través de la firma de este tratado, le asegura a la Santa Sede, o sea, a la Iglesia, tener un Estado que le permite que tenga garantías de absoluta independencia para su alta misión en el mundo. También dice, garantizarse a la Santa Sede
para asegurarle la absoluta y visible independencia, una soberanía indiscutible, incluso en el terreno internacional. Mire, 1929, y yo le hablé de la paz de Westfalia, el acuerdo que hubo, ahí se expresa esos principios que rigen todos los estados del mundo, incluso este que en 1929 se constituyó. Les adelanto, porque no quiero tenerlo en la pregunta, y les digo los otros aspectos. En el punto 5 está señalado, si ustedes ven, que por parte de su santidad, o sea, del Papa, su eminencia reverendísimo el señor y cardenal Pedro Gasparri, su secretario de Estado, y por parte de su majestad, su excelencia, el señor caballero Benito Mussolini. Mire usted la sorpresa, primer ministro y jefe del gobierno. Son estos dos personajes, el uno a nombre del Papa y el otro a nombre del Rey, quienes asumen la firma del Tratado de Letrán, que garantiza estas particularidades. Y miren, ¿qué otro más plantea? Constituir como modalidades especiales la Ciudad del Vaticano, reconociendo sobre ella a la Santa Sede la plena propiedad y la exclusiva y absoluta potestad y jurisdicción soberana. Su santidad, el sumo pontífice Pío XI y su majestad Víctor Manuel III, rey de Italia, nombran para el efecto dos plenipotenciarios, lo que hemos nombrado, y entre esos Benito Mussolini. O sea, en el marco de la imposición del fascismo que se estaba generando en Italia, no se olviden, el origen del fascismo es Italia. Benito Mussolini, todo el mundo sabe el rol que tuvo junto con Hitler y junto también con el famoso presidente, entre comillas, de España, que generó esa mortandad, Franco. Ellos son los que dan pauta también a estas dinámicas vinculadas al tema del rol de la Santa Iglesia. Y en ese contexto vale tener presente, como una referencia rápida, que esto está lleno de conflictos y contradicciones. Porque no olvidemos que en esa época en todo el mundo las revoluciones liberales asumidas que fueron promovidas, se decía, de los masones, se dice que de los masones, se oponían a unos estados que eran realmente casi congregacionales, eran casi vinculados a una religiosidad total o condicionamiento. ¿A quién? A quienes eran la iglesia, en este caso católica romana, o sea, de esta iglesia, de esta Santa Sede que ya tuvo su propio territorio, su propio estado. Y vale señalar esto porque estas dinámicas de conflicto entre sociedad civil y sociedad, llamémosla así, religiosa, un poco cruzan la historia y cruzan también la próxima realización de lo que va a ser la designación del nuevo Papa. Sigamos adelante. Sí. Y para demostrar, la siguiente, por favor. Y para demostrar que esto es un Estado, la composición desde el punto de vista del Estado, o sea, de la Ciudad del Vaticano, ese es el nombre del Estado, por decirlo, es Estado de la Ciudad del Vaticano. Y otra cosa es la Santa Sede, esa es la iglesia, donde están los cardenales, donde están los obispos, donde están los feligreses, esa es la iglesia. Esa iglesia tiene un Estado, y ese Estado es ubicado específicamente el Estado de Ciudad del Vaticano. Un Estado que con estas características que hemos dicho, que aunque ser pequeño, desde el punto de vista físico, territorial, tiene total participación como cualquier otro Estado del mundo. Esto es, participa en la Naciones Unidas, participa en muchos organismos internacionales, participa como Estado en referentes propios, tiene sus propios embajadores, o sea, y son muchos conocidos, y por lo tanto ya viene el tema de poder y el tema político. Pues bien, pero asumir el Estado desde el punto de vista de lo político deriva en cómo está constituido entonces el sistema político del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y miren ustedes, en el artículo 1.1 de la ley fundamental de la Constitución de este Estado de la Ciudad del Vaticano, luego de esta firma que hemos hablado de principios del siglo anterior, el sumo pontífice soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano tiene la plenitud de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial. Sí, todos los papas,
a partir de este acuerdo que se dio, en donde lo firmó Mussolini, a nombre del rey de ese tiempo, que había rey en ese tiempo, estableció el artículo 1.1 de la ley fundamental, de lo que ahí dice claramente, Estado de la Ciudad del Vaticano. Esa es la denominación específica, no es una redacción cualquiera. Y claro, todos los papas han sido jefes de Estado. O sea, aparte de ser los pontífices del Papa de la Iglesia, tienen también, a partir de este carácter de ser Estado, ellos son jefes de Estado. Eso nos da una pauta de la dimensión que implica este tipo de estructura del poder, y ahí sí vienen las palabras completas, del poder político, de algo que es interesante, porque no es del poder político de una patria, no es del poder político de un pueblo, no es del poder político como hay en todas partes de todo el estado del mundo. Es basado en la Iglesia, en la Santa Sede. Ya vamos a ver dónde está ubicada la Santa Sede. Pues bien, el Papa, todos los papas, incluido el predecesor del Papa Francisco, Benedicto, que murió hace poco tiempo, y todos los papas anteriores, son jefes de Estado. Y tuvieron la Secretaría de Estado, tuvieron un poder ejecutivo que se denomina la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y tienen un gobernador de esa ciudad, con algunas direcciones, algunas que son importantes de la economía, por ejemplo. Podríamos decir, como quien dice, los ministerios, no los ministerios espirituales, o los misterios, sino los ministerios de economía. Tiene el de salud y higiene, la farmacia vaticana, infraestructura y servicios, o sea, las villas pontificias, se habla mucho, en una de ellas estuvo viviendo Francisco, y también la economía. No nos vamos a detener sobre temas graves que tuvo la Iglesia y este Estado de la Ciudad del Vaticano en temas financieros. Pero también tiene el poder legislativo, o sea, estamos hablando de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, está constituido por 7 miembros, y están los consejeros de Estado, y dentro de está el colegio cardenalicio. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque de ahí deriva la existencia de los cónclaves. O sea, el cónclave está vinculado a este ámbito del poder de Estado que tiene la Iglesia a través del Estado de la Ciudad del Vaticano, el colegio cardenalicio, o sea, de los cardenales. Y ahí también el poder judicial, en donde hay el Tribunal de Casación, sí, es un Estado, en donde hay un prefecto del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, 2 cardenales, 2 jueces aplicados, también hay un tribunal de apelación y un tribunal de primera instancia, o sea, un Estado perfecto. Eso, no estamos hablando de los feligreses, no estamos hablando de lo que hace el arzobispo en su área, no, estamos hablando del funcionamiento del Estado. Y más o menos, para que todo esto funcione, ahí en el Estado de la Ciudad del Vaticano viven unas 200 personas, perdón, 2.000 personas aproximadamente. Y es importante porque en este contexto se da el cónclave. ¿Sí me explico? La siguiente. Pero ¿de dónde viene entonces, siendo un Estado, teniendo poder, no solo el poder desde el punto de vista que es parte integrante de organismos con iguales derechos que otros estados, a través de este Estado de la Ciudad del Vaticano, sino que también influye, y ese es un punto determinante para los próximos cónclaves, influye en millones de personas de todo el mundo? Porque ahí en este mapa que estamos viendo, el color un poco oscuro café, es en donde existe el cristianismo, donde está la fe cristiana, y por lo tanto con influencia directa de lo que es la Iglesia Católica, a pesar de estas divergencias que se han dado con los protestantes, anglicanos, incluso con los anglicanos y también con los evangelistas, pero de una u otra manera la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, a través de este Estado del Vaticano, influye en una población que es, como ustedes ven en el mapa, cubre casi toda la parte del mundo. Hemos señalado el cristianismo, que es la religión más generalizada en el planeta. Y tenemos de ahí las otras regiones, como es el caso de los musulmanes o del Islam,
el color más claro, casi rosado. Y también tenemos, por ejemplo, de los hindúes, que solo se da realmente, como ustedes ven, ese más oscuro, donde es la India. Y ahí tenemos una suerte de cómo se distribuye el budismo. También, obviamente, lo que ya hemos señalado, el tema del judaísmo, que está fundamentalmente en ese estado genocida de Israel. Y eso nos da una pauta desde el punto de vista territorial, más allá de los millones que esto implica, que la incidencia que puede tener la Iglesia a través de esta estructura desde un Estado y a través de la composición de la Iglesia en todo el mundo es determinante. Y en estos tiempos eso tiene mucho peso en la decisión. La siguiente. Y ahí derivamos a otro referente. Porque esta distribución de la población está íntimamente vinculado a cómo se manejan los pesos políticos, económicos y financieros. Porque lo que ahora se nos está presentando es una clara confrontación entre todos los países que llaman del BRICS, esto es Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, principalmente China, que cubren, como ustedes están viendo en el mapa, en color verde del lado derecho, cubren gran parte del planeta. O sea, estamos hablando que los BRICS, con respecto a los otros países que se llaman del G7 o de la zona, yo le llamo de la civilización occidental dominante, estamos hablando, o sea, principalmente de los países de Europa, de Canadá, Estados Unidos y Australia, entre otros, pero principalmente esos, tenemos ahí una especie de comparación, que en superficie territorial hay, en cuanto a porcentaje, el 36 puntos corresponde a los países del BRIC y en menor sentido a los países del G7, o sea, del grupo de países más poderosos del mundo occidental. Y asimismo, tenemos en población, tiene los BRICS el 45% aproximado de la población vinculado a nivel mundial, y esto deriva en una distribución específica que estamos viendo ahí en el mapa. O sea, el 45% son de los BRICS y el 9.7% es de los G7. Tenemos también el PIB a valores de paridad de poder adquisitivo 2023, el 37.3% de los BRICS y el 29.9% de lo que son del G7. Bueno, y muchos elementos más. ¿Por qué ponemos esto? Porque esto es parte del futuro, decisiones que se toman en lo que va a ser la próxima reunión en Roma, que ya se están preparando para el cónclave, y esto influye, porque los papables, como dicen, que vamos a ver más adelante para concluir esta posición, están muy determinados, no solo por estas referencias políticas, económicas, pero también por referentes regionales. La siguiente. Hola, director. Y ya vamos terminando. Y aquí rápidamente vemos un referente claro. Tenemos, por ejemplo, el de los papables que dice, no tanto por los nombres, sino un poco las tendencias. Existen como el cardenal Kurt Koch de Suiza, que es un 73 años, de un institucionalista ortodoxo en cuanto a la fe cristiana. Tenemos otro, Gerhard Ludwig Müller, que es de Alemania, que es un poco más firme, aplicador del derecho canónico, observó ciertas líneas planteadas por Francisco. Tenemos también un reformador ecuménico, Sacco, que es de la iglesia de Asia, de Irak, o sea, tenemos de otras regiones, también otro de Guinea, que es africano, Robert Sara, que tiene una exposición sobre inmigración muy fuerte, un poco su enfoque principal de lo que pasa con los migrantes, principalmente de África. La siguiente, por favor. Decíamos entonces que hay 4 papas que estamos señalando aquí, que lo hemos nombrado. Vamos a ver la siguiente, por favor. Hay otros papas, tenemos el papa, que esto es parte de cómo se distribuyen, 14 son de Norteamérica en cuanto a los cardenales que participan en este gran encuentro mundial de los cardenales, en el cónclave, 53 son de Europa, 23 de Asia, 23 de América Latina, 18 de África y 4 de Oceanía.
Estamos mencionando de ellos, porque la mayoría de ellos fueron nombrados por Francisco. Y sabrá quién se convertirá en el Papa número 267 en la historia de la Iglesia Católica. Y claro, tenemos al cardenal Pietro Parolin, italiano, mano derecha ha sido de Francisco, por su pontificado. Tenemos también a Besançon, a pesar de sus ideas conservadoras, tuvo una buena relación con el Papa Francisco. También filipino, Luis Antonio Gokin, que es convertirse, dicen, posible primer Papa. Y tenemos otros más. Tenemos el cardenal, la siguiente, por favor. Tenemos también el cardenal húngaro, Péter Erdő, es visto como un representante del ala conservadora dentro del grupo de cardenales electores. El cardenal Tuxon, hombre carismático y ampliamente conocido por sus colegios del Colegio Cardenalicio, y así algunos que están ahí señalados, de diferentes partes del mundo. Pero ¿qué es lo particular? Y con eso cerramos esta deducción. Que lo que se está analizando en la edición final es un poco lo que va a ser la tendencia doctrinaria de la Iglesia y cómo ésta se articula o no, confronta o no con los procesos mundiales que se están dando en un momento altamente crítico. Uno, este proceso de imposición de violencia, militarización, incluso potenciales guerras hasta nucleares. ¿Cuál va a ser el rol? Y ahí es muy importante, y en eso tiene mucho peso aquellos que son papables, como se dice, y que son originarios de los países del sur global, porque se asume que desde el punto de vista de la presencia regional son los países que pueden ser más afectados por un desarrollo desigual y combinado trágicamente desde los países principalmente de Europa y de Estados Unidos. Y en este referente hay otro elemento súper importante, cómo se articulan o no con las nuevas dimensiones vinculadas al insurgir, a este brote, digamos, de las civilizaciones ancestrales, principalmente de China, caso también, llamémoslo incluso de México y otros países que están asumiendo a través de los BRICS y otros referentes mundiales una especie de llevar adelante el futuro de la humanidad por una línea más de paz, menos de confrontación. Entonces ahí viene el tema de la ideología que pueden tener los futuros papas, de la doctrina. Y ahí hay claramente una confrontación entre una doctrina que ha sido acusada de muchos términos, principalmente contra el Papa Francisco, en el sentido de que es de esto de la igualdad de género, del asunto de ecologismo y otros campos que le llaman de la cultura woke, equivocadamente, pero son críticas que vienen desde el lado de Musk, de Donald Trump, de muchos sectores de los gobiernos actuales, Meloni, de Italia, critican ese tipo de tendencia, puede decir, de la Iglesia hacia los derechos de los pueblos y de la sociedad. Pues bien, si pensamos a partir de la cantidad de cardenales originarios de los países del sur global, diríamos que esa puede ser una buena señal de que el futuro Papa va a estar en una dinámica de los derechos de los pueblos y una iglesia que sea, como dice el proceso sinodal, que hablábamos al inicio, que la iglesia no sea para los pobres, sino con los pobres, para asegurar que esa iglesia no se convierta en una suerte de embajada especial de los poderes más tenebrosos que pueden haber en el mundo. Ha pasado antes. Y eso depende mucho del origen, no solo geográfico, sino de la posición, de la doctrina, de los principios que maneja cada uno de ellos en muchas partes del mundo. Obviamente eso es influencia que va a ser directa o indirecta de los poderes del mundo para asegurar que el próximo Papa y por lo tanto la próxima política, la doctrina de la fe y todo lo que esto conlleva, incluso reforma en el ámbito de la liturgia y otros campos, implica una influencia, directa o indirectamente, quizás nunca la podamos discernir, pero se está generando también un factor determinante en las políticas futuras del mundo. Deseamos, como todo ser humano sensible ante los pobres y los desterrados de la tierra, que el nuevo Papa sea del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Gracias.